Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un insólito e increíble avistamiento de un objeto volador no identificado de colosales dimensiones por parte de la tripulación y de los pasajeros de un avión que hacía la ruta Piura-Lima en 1967. Un caso que, si ocurriese a día de hoy, sin ninguna duda abriría los informativos de medio mundo y sería trending topic en todas las redes sociales que se precie. No tengo ninguna duda de que lo que experimentaron aquellos testigos, pues sin duda sería uno de los más espectaculares eventos OVNI ocurridos en Latinoamérica y también en el mundo. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y ponernos en el día 2 de febrero de 1967. El comandante Osvaldo Zambiti va a bordo del avión DC-4, están más o menos a unos 3.000 metros y entre la tripulación hay 3 personas cuyos testimonios luego fueron evaluados por el gobierno peruano y además evaluados en base a su formación, porque resulta que Alerto Rosell era del ejército peruano y estaba entre el pasaje. También Elmer Núñez era editor de un conocido diario de Perú y sobre todo Jorge Santamaría, que era director de la Junta de Profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Piura. 3 testimonios que avalan lo que vamos a contar en este impresionante relato. Llevaba aquel avión DC-4 de la compañía Faucet Perú más de 1 hora y media en el aire, cuando, y esto voy a utilizar directamente el testimonio del capitán Zambiti, ocurrió lo siguiente. Estábamos a una altitud de 3.000 metros cuando, súbitamente, observé un objeto luminoso a la derecha del avión. Ya estaba empezando a oscurecer, y el objeto, que emitía una fuerte luz, tenía la forma de un cono invertido. El objeto se encontraba a más o menos 12 kilómetros del avión, volando a la misma velocidad, a la misma altitud y en la misma dirección. Yo lo vi hacer una serie de movimientos a una velocidad increíble. Se lanzó verticalmente en el aire como un dardo varias veces y luego regresó a su lugar original. Es decir, lo que estamos comentando es que de repente el capitán del avión, el comandante, el piloto principal, junto con el copiloto, observan como un objeto volador no identificado de repente está siguiéndoles pues a la misma distancia, a la misma velocidad, es decir, moviéndose exactamente igual que se está moviendo el avión, es decir, un seguimiento prácticamente militar. Observamos también en las declaraciones de este piloto que es un cono invertido, es decir, no estamos hablando de un avión al uso, de una tecnología convencional de propulsión a chorro al uso, y por supuesto, debido a la gran velocidad que lleva el avión, más o menos unos 800 km por hora, en el año 1967, pues podemos entender que no es un globo meteorológico que evidentemente pues habría quedado muy atrás, ¿no? Entonces, es interesante el siguiente detalle, porque el capitán Zambiti expone que había estática en todas las frecuencias de radio, porque este hombre lo primero que hace es intentar notificar lo que estaba ocurriendo con la torre de control. Y de hecho observa que la presencia del objeto ha anulado totalmente las frecuencias de radio, es decir, estaban totalmente incomunicados. Y de hecho otro detalle rarísimo, que es que la brújula había realizado un giro de 30 grados fuera de lo que era su sitio normal, hacia donde tenía que apuntar normalmente. Esto obligó al capitán a acercarse nuevamente un poco a la costa para retomar el rumbo hacia la capital, como si el avión hubiese hecho un giro sin que el capitán hubiese movido los mandos. Tenemos que entender además que en las declaraciones del capitán se expone que el objeto estaba a 12 kilómetros, pero hacía acercamientos muy rápidos hacia el avión y luego volvía a su posición inicial, ¿no? Y esto evidentemente pues creó un estado de excitación altísimo al capitán, tanto que llegó un momento en el que aquel hombre, saltándose quizá todos los protocolos que a día de hoy existirían en el tema de la seguridad aérea, y de hecho pues con una reacción
que es muy curiosa y muy particular dentro del fenómeno OVNI, ni corto ni perezoso cogió y abrió el sistema eléctrico de comunicación con los pasajeros y dijo lo siguiente, y esto habría que imaginarse el momento, ¿no? El histórico momento en el que ocurrió esto. Coge el capitán, de repente aparece en el micrófono de la tripulación y dice: atención a todos, miren por las ventanillas del avión hacia la derecha, hay un extraño objeto observándonos, es un ovni, es un ovni. Bueno, seguramente todos los que estamos viendo este vídeo, ¿no? Y yo mismo, que estoy aquí diciéndolo, habríamos dado lo que fuera por vivir ese momento, ¿no? Porque claro, imaginaros la situación, ¿no? Vamos todos corriendo a la ventana, a las ventanas del lado derecho del avión, a ver qué estaba, ¿no? Y efectivamente, los pasajeros miraron por las ventanas y vieron cómo efectivamente un objeto luminoso de forma cónica estaba volando muy cerca del avión. Muchos de ellos empezaron a gritar platillo volador durante aquel vuelo, ¿no? Y la verdad es que la excitación de todos los pasajeros fue en aumento, porque resulta que el objeto no paraba de hacer unas maniobras muy particulares, se le veía perfectamente y además parecía que estaba bailando con el avión, como haciendo movimientos de vaivén, algo realmente muy curioso y muy interesante, sobre todo porque aquellos turistas pues llevaban cámaras y estuvieron haciendo muchísimas fotos de los eventos, ¿no? Bueno, Elmer Núñez, que era el jefe de edición del periódico local que hacíamos alusión al primer momento, expone en sus declaraciones lo siguiente. Dijo este hombre: mi asiento estaba en el lado derecho, me giré y miré hacia afuera. Ahí estaba, era un objeto muy luminoso. El objeto subió y bajó dando saltos tan rápidos que era difícil seguirlo con la vista. Este detalle a mí me encanta, ¿no? Porque eran movimientos imposibles de efectuar por parte de cualquier tipo de aeronave conocida, incluso a día de hoy, ¿no? Dice: por los altavoces del avión se escuchó la voz del capitán que gritaba: ahora está a la izquierda, porque el capitán tenía una visión más panorámica de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, podemos imaginarnos que en aquel momento Elmer Núñez también, junto con todos los pasajeros, intentó ir al lado izquierdo del avión a ver qué es lo que estaba haciendo aquel cono que estaba jugando con el avión, ¿no? Dice este hombre: me acerqué al lado izquierdo y vi al objeto de nuevo. Estaba muy cerca de nosotros. Tenía la forma de un trompo en pleno giro, como una peonza, como las que tirábamos cuando éramos pequeños. Lanzaba descargas de luz de color naranja desde su parte inferior. Bueno, en estas piruetas de cerca del avión, en estas descargas que vemos de color naranja, bueno, el ovni literalmente está haciendo pues prácticamente un seguimiento mientras que realiza otros movimientos. Es como si estuviesen prácticamente realizando experimentos tanto de dinámica, de vuelo, como en resistencia de aire, como también atrayendo la atención de los pasajeros por algo o por alguna razón, ¿no? Bueno, es interesante, por ejemplo, observar lo que comentaba Núñez, ¿no? Uno de los testigos. Decía: muchos pasajeros estaban aterrorizados y algunas mujeres estaban al borde de la histeria. Una mujer rompió a llorar, pero uno de los pasajeros la habló y la calmó. Los niños estaban deleitados con el incidente. Para ellos, esto no era más que un asunto divertido. Pero personalmente, yo estaba muy nervioso y asustado. Es decir, esto nos pone mucho en la situación, ¿no? Porque estaba el capitán sobreexcitado exponiendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, diciéndole al público dónde poder ver lo que estaba ocurriendo. Algunas mujeres entrando como una especie de ataque de ansiedad, ¿no? Otros pasajeros diciéndole a las mujeres que, bueno, intentando calmarlas, ¿no? Y los niños pasándoselo en grande, ¿no? Pues para ellos estaban viendo pues prácticamente una película, ¿no? Pero quizá los adultos pues estaban un poco más asustados porque evidentemente la seguridad aérea estaba siendo comprometida totalmente y no podemos olvidar que aquel objeto estaba siempre a la misma velocidad y prácticamente a la misma distancia, aunque hacía algunas maniobras y tal, ¿no? Era un seguimiento en toda regla. Bueno, durante el tiempo en el que voló cerca del avión, la radio de la cabina estaba fuera de funcionamiento y de hecho, como estaba anocheciendo, pues había luces dentro del interior del avión y se ve que las luces habían disminuido su intensidad con la aparición de este objeto volador no identificado. Bueno, en este momento de la historia tenemos un momento ya de peligro, ¿no? Es la segunda fase, en donde el capitán Sambiti relata que en un momento determinado el ovni se lanza como una flecha
directamente hacia el avión como si fuera a estrellarse, ¿no? A gran velocidad. Y entonces este hombre pues lo tiene prácticamente a la derecha y se asusta muchísimo, ¿no? Y de hecho intenta hacer como incluso un poco de maniobra de evasiva porque se piensa que el objeto va a chocar contra ellos, ¿no? Las declaraciones de Sam Beatty son impresionantes, dijo textualmente. Entonces de pronto el ovni vino hacia nosotros como una flecha y pasó por encima del avión. Al hacer esto lanzó descargas de luces de colores. Yo vi que su parte inferior tenía la forma de un embudo. Estimé el diámetro del ovni en su parte más alta y más larga en 70 metros. Después de pasar por encima de nosotros, el ovni se colocó a nuestra izquierda a 3 kilómetros de distancia. Es decir, este hombre, luego que tuvo que hacer un informe, pudo pues prácticamente representar y de alguna manera pudo identificar tanto las distancias como las dimensiones del objeto, como las luces que salían, como los movimientos, es decir, pues prácticamente un testimonio militar en toda regla, ¿no? Bueno, un detalle que podría confirmar que algo extraño sucedió en aquel vuelo de Fawcett, de la compañía Fawcett, fue que desde la torre de control de Lima estaban muy asustados. De hecho, el director del aeropuerto, Jorge Chávez, y de hecho también Edwin Boris, que era, bueno, pues uno de los controladores aéreos, el jefe de los controladores aéreos, pues exponían que no podían comunicarse ni con el avión ni con el sistema de radio, nada de nada. Era un avión fantasma en aquel momento, ¿no? Bueno, después de haber aterrorizado a la mayoría de los pasajeros, excepto a los niños, durante más de una hora, el gran ovni con forma de embudo de repente desapareció en dirección a los Andes. Entonces, inmediatamente después, la radio comenzó a funcionar y bueno, pues el piloto Sam Beatty le faltó poco para hablar con la torre de control y decir lo que había pasado, ¿no? La iluminación interior de dentro del pasaje, ¿no? de las butacas de los pasajeros, volvió a funcionar con normalidad y bueno, pues Edwin Boris, ¿no? El jefe de los controladores aéreos de Lima, pues dijo que logró escuchar su voz y Sam Beatty le empezó a explicar lo que había ocurrido, ¿no? Y claro, pues la sorpresa, ¿no? Fue que Sam Beatty le estaba comentando que un ovni había volado alrededor del avión durante 1 hora y media y que los pasajeros estaban todos muy, muy asustados. Bueno, mientras que narraba lo sucedido, Sam Beatty en aquel momento se dio cuenta de que algo iba mal, porque no solo volvió a ver al objeto volador no identificado que volvía a toda velocidad hacia él, sino que detrás de aquel objeto venía otro exactamente igual. Aquello fue fascinante, dijo que las declaraciones son, pues tienen una fuerza impresionante, ¿no? Porque realmente la visión que tuvieron que tener fue muy espectacular. Y de hecho, bueno, pues los pasajeros también pudieron verlo, ¿no? Al objeto y al otro objeto que era gemelo, eran dos ovnis gemelos, ¿no? Bueno, los dos ovnis permanecieron varios minutos alrededor del avión para luego alejarse ya definitivamente a gran velocidad. A su llegada al aeropuerto, todo el pasaje realmente pues muy impresionado y el comandante pues contando prácticamente el viaje de su vida, ¿no? Pues resulta que les estaban esperando algunos integrantes del ejército peruano, que interrogó uno por uno tanto a todos los pasajeros como a la tripulación de cabina y las azafatas. De hecho, lo que ocurrió fue que requisaron todas las cámaras de fotos y los negativos de todos los pasajeros, excepto uno de ellos que se consiguió guardar, no sabemos cómo, consiguió camuflar su carrete, que tuvo que abrir la cámara incluso para sacarlo, y del cual se pudo sacar y se pudo revelar una sola fotografía del evento que apenas nos da información porque apenas puede verse nada, pero que desde luego queda para la historia de la ufología, ¿no? Un caso descubierto por Richard Greenwell que bueno, pues que pasó a la historia, ¿no? En las declaraciones posteriores, bueno, pues son muy interesantes observar, por ejemplo, al jefe de ingeniería de la ciudad de origen, Jorge Santamaría Calderón, que expone lo siguiente. Dijo: nunca había creído ni por un segundo en los ovnis, hasta que esto nos ocurrió. Lo vi con mis propios ojos y lo observé durante más de una hora. Como ingeniero, tengo que decir que el objeto tenía una velocidad,
un tamaño, una forma y un sistema de propulsión que son totalmente desconocidos para la ciencia actual. Todos los que estuvimos en aquel avión vimos lo mismo. Y luego continúa este hombre que estaba muy impresionado ante lo que había visto. Dice, parecía que simplemente estaba jugando con nosotros. Era cónico y proyectaba luces de forma intermitente. Cuando voló de forma paralela a nosotros, emitió luces blancas. El objeto era completamente extraterrestre y diferente a todo lo que conocía. Para mí fue un shock total. Su perfil, su línea de diseño y su velocidad eran increíbles. Era un ovni, y este ovni nunca podré ni explicarlo perfectamente ni entenderlo. Era algo verdaderamente desconcertante, y no creo que nadie pueda explicar cómo era. Y a mí como investigador me encanta esta última frase, ¿no? Porque dijo este hombre que no podía explicar lo que estaba viendo, ¿no? Que era algo tan ajeno a lo que es la ciencia de nuestro planeta que no sabía cómo explicarlo, ¿no? Y estamos hablando de un jefe del Colegio de Ingenieros, ¿no? De Perú, ¿no? Bueno, el señor Núñez, el editor del periódico, también expuso lo siguiente. Dijo, había oído hablar sobre el fenómeno ovni, pero hasta este incidente pues no le di crédito al tema, ¿no? Dice, ahora estoy convencido. Sé que fuimos perseguidos por un ovni y créanme, aquello me dio pánico. Y es que es cierto que el clima que se generó dentro del pasaje fue de peligro, ¿no? Podemos decir, ¿no? Bueno, un detalle interesantísimo es que el piloto entiende o entendió que cuando volvió el objeto volador no identificado, de alguna manera como que se sorprendió de que las comunicaciones estuviesen abiertas, porque, bueno, tardó muy poco en volverse, y de alguna manera aquel piloto pues relacionó el hecho de que ya había notificado al Estado Mayor de Perú lo que estaba ocurriendo, y que de alguna manera pues eso influyó en que en aquellos dos ovnis pues se marcharan otra vez, ¿no? Bueno, estamos hablando de este caso, y a mí me parece fascinante, porque en Perú realmente han ocurrido más casos en los que habría que profundizar, y yo me voy a quedar con dos como pequeños antecedentes para comentarles, ¿no? Uno, por ejemplo, es un ovni de una fotografía muy antigua, sacada en la plaza de armas de la ciudad de Huánuco, en Perú, en el año 1943, y ahí aparece un lugareño, ¿no? Una foto como en blanco y negro, sepia, ¿no? Pues ahí el hombre bien tranquilo en la plaza, pero en el cielo se observa un platillo volante, ¿no? También como con forma un poco cónica y bueno, pues interesante como antecedente a este caso de 1967. Y luego, también el día 19 de julio de 1951, hay una fotografía curiosísima en Puerto Maldonado, cerca de la frontera entre Perú y Bolivia, en donde aparece un disco volador, bueno, pues un paisaje, ¿no? Y una especie de disco volador volando sobre el río Madre de Dios, que es muy interesante porque parece que está dejando una especie de estela, que luego los lugareños identificaron como que podía ser como una especie de cabello de ángel, que esto ya lo hemos visto anteriormente en el año 1954, en aquellos ovnis que pararon un partido de fútbol del equipo de la Fiorentina en Italia. Bueno, tanto fue así que el coronel Hamilton McHenry, que era agregado militar en Lima, pues hizo un informe de aquel ovni para la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues a mí me interesa muchísimo porque estamos hablando de un país que a día de hoy tiene una oficina de investigación como la de los expedientes X de Mulder y Scully de la serie de televisión, ¿no? Bueno, pues a día de hoy en Perú se está investigando oficialmente el fenómeno ovni, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este caso tenía que estar en el museo de lo bizarro que es este canal, y me quedo con 10 detalles, ¿no? Bueno, con 11 detalles del tema, ¿no? Una declaración del piloto que a mí me fascina, que es que decía: al comienzo no quise revelar mi observación porque pensé que quizá se trataba de un planeta, pero el planeta se estaba poniendo ya muy cerca. Es decir, este hombre, cuando vio aquel objeto volador no identificado acercarse al avión, pues pudo comunicar con la radio antes de que se fuera totalmente la emisión, pero como que de alguna manera su parte racional dijo, no, es que tiene que ser el planeta Venus. Pero, carajo, el planeta Venus se empezó a acercar muchísimo y era un objeto volador no identificado con forma de cono, era un ovni, ¿no? En toda regla. Bueno, creo que el momento en el que el piloto coge el micrófono y habla a todos los pasajeros me parece auténticamente de película, ¿no? Y creo que es uno de los mejores momentos de la historia de la ufología del siglo XX, ¿no? Luego, por otro lado,
Segundo detalle, el ovni haciendo malabarismos con el avión, algo que también vimos en el caso Manises, ¿no? En el año 1979. Luego, por otro lado, el avión incomunicado y la sensación de no poder hacer absolutamente nada para comunicar tu situación. El tema bueno, también la brújula, que también habría hecho un movimiento el avión sin haberlo tocado el piloto, ¿no? Es decir, una serie de anomalías aéreas que no son posibles dentro bueno, el transcurso normal, sin averías de un vuelo comercial, ¿no? Luego, por otro lado, la reacción del público, ¿no? La reacción de los pasajeros, la ansiedad de alguna mujer, de algún, pues por ejemplo, de este hombre, del editor del periódico, ¿no? Y la fascinación de los niños, ¿no? Quizá fuera de convencionalismos y de miedos adultos, ¿no? Disfrutándolo, pues, como enanos, ¿no? Luego, por otro lado, un incidente que dura una hora, ¿no? Una hora y pico, que se tira aquel objeto realizando ¿qué? ¿Qué tipo de operaciones estaría haciendo? ¿Cuál es la motivación de este tipo de incidentes, ¿no? Me parece fascinante porque, evidentemente, yo estoy aquí haciendo este vídeo para comunicarles esto a ustedes. Ustedes están escuchándome a mí porque les interesa este tipo de casos. Siempre hay una motivación en cada acto que hacemos. Y sin ninguna duda, aquel objeto volador no identificado estaba haciendo algo, no estaba haciendo el mono porque sí, no, estaba haciendo algún tipo de estudio, algo estaría comprobando con aquella tripulación determinada. Bueno, por otro lado, luego, como en sexta, bueno, hay otra cosa que es las descripciones del objeto, ¿no? Y también las luces que aparecen, pues blancas, naranjas, azules, ¿no? Muy interesante porque hay una fotografía que hemos publicado recientemente de Estados Unidos, de los años 60, en el que también aparecen unas características similares. Luego, por otro lado, los robos de los negativos, de las cámaras y de las fotografías por parte del ejército peruano, que no se cortó un pelo, aunque, bueno, tenemos que entender que bueno, pues allí se han protagonizado algunos de los eventos más importantes de la historia, por ejemplo, la flotilla aquella del año 2007, o bueno, pues el piloto Oscar Santamaría y lo que se vivió en el año 1976, si no recuerdo mal, ¿no? Pero en aquel caso, evidentemente, pues debió de haber algún tipo de telefonazo por parte de Estados Unidos de que todas las imágenes se tenían que requisar. Luego, por otra parte, aquí tenemos al avispado pasajero que no sabemos cómo se guarda el carrete y bueno, pues salva una foto que queda para la historia y que no sabemos muy bien cómo interpretarla, pero que ahí queda, ¿no? Esa foto en donde no se ve nada. Y luego, por otro lado, ya por último detalle, ¿qué pasaría si todo esto ocurriese hoy, ¿no? Porque seguramente, pues nada más aterrizar, la gente ya lo habría tuiteado y ya lo habría colgado en las redes sociales y no daría tiempo a robar bueno, pues prácticamente los móviles o bueno, las fotografías reveladas, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto, bueno, si esto se produjese en el siglo XXI, en el año 2014, ¿no? Pues sin ninguna duda sería algo imparable. Hace poco también publicamos en la web como en Gales, pues un avión comercial en su maniobra de descenso también había sido seguido por diferentes objetos voladores no identificados del tipo lumínico que habían estado también siguiendo al avión pues prácticamente a la misma velocidad, en la misma trayectoria. Eso sí, realizando interacciones entre ellos. Estos objetos no estaban haciendo las espectaculares maniobras que parecía estar haciendo aquel objeto con forma cónica de aquel incidente de 1967. Evidentemente, lo que ustedes quieran creer con respecto al fenómeno ovni, pero creo que testimonios como este, y creo que casos como este, pues sin ninguna duda nos enseñan que el fenómeno ovni es prácticamente imparable, estudia lo que quiere estudiar, cuando lo quiere estudiar, y nosotros prácticamente somos meros espectadores de las maravillas que se esconden bajo esas siglas, ¿no? Bueno, nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Rosell era del ejército peruano y estaba entre el pasaje. También Elmer Núñez era editor de un conocido diario de Perú y sobre todo Jorge Santamaría, que era director de la Junta de Profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Piura. 3 testimonios que avalan lo que vamos a contar en este impresionante relato. Llevaba aquel avión DC-4 de la compañía Faucet Perú más de 1 hora y media en el aire, cuando
y esto voy a utilizar directamente el testimonio del capitán Sambiti, ocurrió lo siguiente. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un insólito e increíble avistamiento de un objeto volador no identificado de colosales dimensiones por parte de la tripulación y de los pasajeros de un avión que hacía la ruta Piura-Lima en 1967. Un caso que, si ocurriese a día de hoy, sin ninguna duda abriría los informativos de medio mundo y sería trending topic en todas las redes sociales que se precie. No tengo ninguna duda de que lo que experimentaron luego regresó a su lugar original. Es decir, lo que estamos comentando es que de repente el capitán del avión, el comandante, el piloto principal, junto con el copiloto, observan como un objeto volador no identificado de repente está siguiéndoles pues a la misma distancia, a la misma velocidad, es decir, moviéndose exactamente igual que se está moviendo el avión, es decir, un seguimiento prácticamente militar. Observamos también en las declaraciones de este piloto que es un cono invertido, es decir, no estamos hablando de un avión al uso. Eran aquellos testigos, bueno, pues sin duda sería uno de los más espectaculares eventos OVNI ocurridos en Latinoamérica y también en el mundo. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y ponernos en el día 2 de febrero de 1967. El comandante Osvaldo Sambiti va a bordo del avión DC-4, están más o menos a unos 3.000 metros y entre la tripulación hay 3 personas cuyos testimonios luego fueron evaluados por el gobierno peruano y además evaluados en base a su formación, porque resulta que estábamos a una altitud de 3.000 metros cuando súbitamente observé un objeto luminoso a la derecha del avión. Ya estaba empezando a oscurecer y el objeto, que emitía una fuerte luz, tenía la forma de un cono invertido. El objeto se encontraba a más o menos 12 kilómetros del avión, volando a la misma velocidad, a la misma altitud y en la misma dirección. Yo lo vi hacer una serie de movimientos a una velocidad increíble. Se lanzó verticalmente en el aire como un dardo varias veces.